Día de la Santísima Trinidad. Día en que la Iglesia fija su mirada en el más alto misterio de la fe cristiana. Los apóstoles, los profetas, los santos varones, las grandes mujeres, santas, heroínas del Antiguo Testamento, no conocían el misterio de la Santísima Trinidad. Es el misterio al que no podemos llegar con la razón humana. Ningún sabio, ningún intelectual puede llegar a penetrar, a descubrir, a encontrar la razón con la cual se vea el misterio de la Santísima Trinidad. Porque aun diciéndolo, Dios es uno y no hay más que uno. Hay un solo, uno, único Dios. Y no hay dos, y no hay muchos, y no hay tres, y no hay más. Es uno, solo, el único y verdadero Dios. Y Dios es Padre. Eso lo tenían bien claro y bien entendido los judíos. Eso es lo que desde el Génesis ellos tienen bien comprendido, que Dios es uno y es Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús, de hecho los judíos, en la condena de Jesús, en el juicio aquel que se armó para condenar a Jesús y quitarlo del medio, buscaron acusadores, calumniadores, alguien que acusara, que dijera algo para poder condenarlo. Pagaron a aquellas personas, aquellos degenerados, para que mintiesen y dijesen cualquier cosa o se inventaran. Y empezaron a acusar de cosas contradictorias. Que ha dicho una cosa, que no, que ha dicho otra, que ha hecho esto, que lo ha hecho de esta manera, lo ha hecho de la otra, y ahí pues que estaba con el demonio, que hacía no sé cuántas cosas, pero todo aquello no servía. Entonces el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo? Y Jesús lo dice bien claro: yo soy. Él se dice que es Hijo de Dios. Pero podemos entender que ese ser Hijo de Dios es, todos decimos somos, si Dios es Padre, nosotros somos. Israel es el Hijo de Dios, pero es el Hijo de Dios porque Dios como Padre lo adopta, lo toma por hijo. Pero está claro que si Dios es Padre e Israel es su hijo, Israel no es Dios. Israel no pasa a ser persona divina. Pero Jesús es el que dice: el Padre y yo somos uno. Felipe, el que me ve a mí ve al Padre. Felipe, ¿tú no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Jesús se identifica con el Padre
en lo propio de la divinidad. No como Israel, que es hijo de Dios. Israel llama a Dios Padre, pero no se identifica con la divinidad del Padre. Jesús, los apóstoles, cuando siguen a Jesús, primero empiezan a pensar si será un profeta, si será él. Cuando ya ellos creen, ven que Jesús es el Mesías, entonces, ser Mesías, ¿qué cosa es? Los apóstoles ciertamente que no lo tienen, así como quien dice, claro, teológicamente. El Mesías es el que viene a salvar, punto, y nada más. Ahora, ese que viene a salvar, que es el Mesías, Jesús, se identifica con Dios. Dice que es Dios. Es Dios, como el Padre. Y para demostrarlo, eso es precisamente los distintos evangelistas lo van a demostrar cada uno a su manera. Pero San Juan es el que escribe el Evangelio para una cosa, para demostrar que Jesucristo es Dios. Para eso está escrito el Evangelio de San Juan. Pero no el Padre, sino el Hijo, otra persona, diferente del Padre, pero no otro Dios, sino el mismo Dios. Entonces, ya los apóstoles, porque Jesús hace los milagros en nombre propio, por eso las distintas expresiones que hay en los evangelios cuando dicen, pero ¿quién es este? Resulta que la primera predicación que Jesús empieza a tener en la sinagoga en Cafarnaúm, por ejemplo, la gente se quedaba admirada. Decía, pero ¿quién es este? Habla con autoridad. ¿Qué significa ese hablar con autoridad? No es un político que viene y que dice, yo aquí soy la autoridad, tengo poder y entonces digo que tú haces esto y si no vas a la cárcel y si no no sé qué, o te voy a cobrar un impuesto, voy a hacer... No es eso, no es esa la autoridad. No es el que viene como representante del poder político romano. No es el que viene como representante de la sinagoga, que para eso están los sumos sacerdotes. Jesús, cuando habla y predica, San Mateo me pone al comienzo, es decir, primero me dice que Él es Dios por todo lo que acontece en la encarnación y el nacimiento y los primeros momentos de la vida de Jesús. Los magos, que la estrella, todo lo que está diciendo, y ahí tiene un momento donde San Mateo lo dice bien claro. ¿Cómo nos dice que Jesús es Dios? Los ángeles en el nacimiento de Jesús, los pastores que van y los ángeles que gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Entonces están cantando los ángeles ahí la gloria, pero no lo ha dicho todavía así con todas las palabras claras. Ya empieza a aparecer. Jesús empieza a hacer milagros por su propio poder. Ahora tenemos que entender esto. Esto siempre entiéndanlo así, no de otra manera. El verdadero milagro solo lo hace Dios, nadie más. Un milagro no lo puede hacer nada más que Dios. Prodigios sí lo pueden hacer los ángeles, ¿ve? Y los hombres podemos hacer alguna serie de cosas. Pero milagros, solo Dios. Siempre los hombres que hacen milagros, los taumaturgos, los santos, los profetas, es invocando a Dios para que Dios obre lo que ellos dicen.
Así, por ejemplo, Elías. Elías va a hacer pues un milagro, que no llueva. No volverá a caer ni lluvia ni gota de rocío hasta que yo lo diga. ¿Y qué hace? Ora a Dios para que no llueva. No es él que con su poder dice, nubes, retiraos y no vengáis más por acá hasta que yo lo mande. No. Él le pide a Dios para que Dios haga que no llueva sobre esa tierra hasta que él lo diga. Y punto. Y ahora el rey tiene que admitir lo que él el mensaje que le está dando de parte de Dios, tiene que admitir a Dios, es decir, que deje de servir a los ídolos y que se ponga a servir a Dios, que para eso es para lo que Elías se está obligando a que no llueva. Cuando después de los 3 años y 6 meses sin llover, y ya la gente se ha convencido que el culpable de todo es Elías es el que ha dicho que no va a llover y no llueve hasta que él no lo diga, entonces mientras que Elías no lo diga, aquí no llueve, y si no llueve nos morimos de hambre y de sed. Así es que esto es la ruina por culpa de Elías. Entonces el rey se va a buscar a Elías. Eres tú, ruina de Israel, el que es la ruina de Israel eres tú, y empieza ahí los dos a discutir. Tú por los ídolos, deja de darle culto a los ídolos. Entonces, pero para que veas, ya va a llover. Así es que vete, come, prepárate, porque va a empezar a llover. Y entonces Elías se va a hacer oración y le pide a Dios que llueva. Y le manda, eso es, ¿ve? Para que veamos que los milagros es Dios quien los hace, no los hombres. Elías se pone a hacer oración, pero se inclina, se postra, hace una adoración, se levanta y le dice al criado, vete y asómate a ver si se ve algo. Y el criado se asoma, nada. Elías por segunda vez, asómate, nada, 7 veces. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sí? A la 7ª, vete y mira a ver. Una nube como del tamaño de la palma de una mano. Entonces dile al rey que salga corriendo porque le va a agarrar la lluvia. Una nubecita del tamaño de la palma de una mano. Dile al rey que salga corriendo porque le va a agarrar la lluvia. Le avisan al rey que salga corriendo que ya viene la lluvia. Y empiezan las nubes a correr más rápido que el rey. Y cuando empiezan a ver aquellas nubes que empiezan a crecer y a crecer y a aumentar cada vez más, empieza a caminar. Y Elías, esto es, el rey con su carro, con sus caballos. Y después de que Elías ha estado ahí orando, se levanta, sale corriendo y llega antes que el rey. Y se pone a esperarlo allá. Le adelanta él solito a pie. Y el rey con los caballos, tirando y corriendo porque viene la lluvia. Los milagros, Elías nos dice una cosa. Él no puede hacerlo, tiene que pedirle a Dios. Los santos y los profetas han dicho una cosa. No pueden ellos hacerlo, es Dios quien lo hace. Pero Jesús no dice que Él va a pedir al Padre, yo lo haré. Y Él, con autoridad, manda a los cielos, manda al agua, levanta a los muertos. Él con su autoridad, en su nombre, con su poder. Eso es lo que los apóstoles, lo que no entendían, porque no lo entendieron, y cuando ya empiezan a entender que Jesús es Dios, no le pregunten ustedes a la Santísima Trinidad, ellos no entienden eso. Lo único que saben es que hay un solo Dios, que Jesús es Dios, porque lo que Él hace solamente Dios lo puede hacer. Él conoce lo que hay en el interior de los hombres, y eso solo Dios. Él domina sobre toda la creación, y eso solo Dios. Él levanta a los muertos, y la vida es de Dios. Dios la da y Dios la quita. Pero volver a darla, eso solamente Dios. Nadie nunca le ha dado la vida. Elías
resucitó al muerto, pero invocando a Dios. Todos los milagros que vienen en el Antiguo Testamento que han hecho los profetas siempre es que han intercedido ante Dios para que Dios obre el milagro. Y Dios muestra la amistad que tiene con el profeta y hace lo que le dice el profeta. Pero Jesús no lo hace así. Jesús, desde el principio, le da gracias al Padre porque le ha dado el poder, porque ha hecho esto, porque ha hecho lo otro. Pero Él, cuando se conmueve, Él lo hace. Y simplemente no invoca a otro, lo hace en su propio nombre. Y eso es lo que los judíos no llegan a entender. Los apóstoles, después, por eso cuando Jesús aquel día iba caminando, llega a la casa y reúne a los apóstoles y le dice, a ver, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues unos que Elías, otros que Jeremías, o que un profeta, o que... ¿Ve? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro es el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Lo que le dice Pedro, le está diciendo que tú eres Dios. Eso no te lo ha dicho ningún hombre, la carne y la sangre, eso te lo ha dicho mi Padre. Solamente los que tienen el Espíritu de Dios pueden comprender que Jesús es Dios. Pero entonces les queda, si Jesús es Dios y Dios es Padre, y Jesús siempre habla como a su Padre y se dirige a su Padre, porque mi Padre, entonces no son dos dioses. Jesús dice que es un solo Dios, y por eso hay varias preguntas en el Evangelio donde los escribas, los fariseos o los sacerdotes le van preguntando, y él siempre responde igual, que hay un solo Dios verdadero. Lo que hoy en completas hemos rezado, la Shema. ¿Ve? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. No hay más que un solo Dios. Pero Jesús habla del Padre como distinto de Él. Él hace lo que el Padre le dice. Él viene porque el Padre le ha mandado. Pero Él también hace sus milagros porque si me lo pedís a mí, yo también lo haré. Entonces ya hay dos personas. A ver, ¿cómo puede ser que sean dos personas y no sea más que un solo Dios? Si me lo preguntan, yo se lo respondo. No lo sé. Así es que no lo sé. No lo sé. ¿Ve? Solamente hay un Dios, no hay más. Pero el Padre es Dios. Y Jesús es el Hijo, distinto del Padre, Dios como el Padre, un solo Dios con el Padre, pero no es el Padre. Pero Jesús empieza ya a hablar. El Espíritu Santo, cuando venga, Él os enseñará todo. El Espíritu Santo, entonces empieza Él, que nos promete que nos va a enviar desde el Padre. Entonces cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, Él os enseñará todo. Y los apóstoles, el Espíritu Santo es la enseñanza que no van a tener clara hasta Pentecostés. Y el día que venga el Espíritu Santo sobre ellos, que lo han sentido, lo han experimentado, ahora sí saben que el Espíritu Santo, Jesús lo ha dicho, el Espíritu está sobre mí, etc. Ha hablado de Él a lo largo de su predicación, les ha enseñado a los apóstoles, les ha dicho, pero no se crean que cuando Jesús le decía paciente y delicadamente a los apóstoles, ellos ya lo tenían claro, de ninguna de las maneras. O sea, Jesús se lo decía y ellos estaban allí muy atentos y después decían, es ahora cuando vas a instituir el reino de Israel. Pero no se entendéis lo que estoy diciendo. Estoy diciendo otra cosa. Ellos no entendían lo que Jesús les decía.
Pero en Pentecostés, ahí sí, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ahora sí que lo entendieron. Él se ha ido y nos ha enviado otra persona divina. Nos ha enviado la tercera persona, el Espíritu Santo, que es del Padre y del Hijo, pero no es el Padre ni es el Hijo, pero es del Padre y es del Hijo, y es su Espíritu. Entonces, lo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento los israelitas entendían el Espíritu de Dios no era diferente del Padre, pero ahí es donde tienen una enseñanza o una teología donde ellos ni lo pueden ver claro porque distintas personas en Dios no hay. Hay un solo Dios, pero para ellos si hay un solo Dios, Dios es una sola persona, que es el Padre, pero que tiene su Espíritu. Bueno, será parte de Él, o será la acción de Él, o será la manifestación de Él, o lo que sea, pero sin llegar a ser otra persona distinta del Padre, aunque esté con el Padre y en el Padre, y con el Hijo. Pero, de hecho, en la sabiduría, en el libro de la sabiduría, se habla de la sabiduría como creada, se habla de la sabiduría como creadora, se habla de la sabiduría de distintas maneras, pero es que los israelitas, los hebreos, o sea, tampoco tenían una necesidad de tenerlo claro todo y de definirlo. Entonces, más bien es creer en Dios. Dios es el Padre y Él, pues, crea por su palabra creadora y punto. Pero no tratan de ver si la palabra es una acción del Padre o es una persona distinta del Padre. Hasta que no llegue Pentecostés, no entenderán los apóstoles las tres divinas personas, pero un solo Dios. No hay más que un solo Dios. Y hasta ahí es donde podemos llegar. Ya el resto, eso es en la barrera impenetrable del ser de Dios. Yo estaba pensando hoy predicarles, ¿ve?, con la enseñanza de San Juan de la Cruz. Ven, miren, esto tan precioso de San Juan de la Cruz, y así es como tendríamos que hacerlo. San Juan de la Cruz dice: el alma experimenta esa sublime experiencia trinitaria, de donde la delicadez del deleite que en este toque se siente es imposible decirse, ni yo querría hablar de ello, porque no se entiende que aquello que no es más de lo que se dice, que no hay vocablos para declarar cosas tan subidas de Dios como en estas almas pasan, de las cuales el propio lenguaje es entenderlo para sí y sentirlo para sí, y callarlo y gozarlo el que lo tiene. Y así solo se puede decir con verdad que a vida eterna sabe. ¿Lo han entendido? ¿Ve? Esto es. Por lo tanto, dice San Juan de la Cruz, este toque delicado de la Santísima Trinidad en el alma, lo que es la inhabitación, la presencia de Dios en el alma, es tan delicado
que el toque se siente, que es imposible decirlo. Así es que es imposible decirlo. Y yo querría hablar de ello, porque no se entiende que cuando ello no es más de lo que se dice. Entonces, ¿qué ha dicho? ¿Sí? Entonces, yo quisiera entenderlo, pero no es más de lo que se dice. Es ese toque delicado. Que no hay vocablos para declarar cosas tan subidas de Dios. No hay palabras que puedan decir cosas tan subidas. Entonces, cuando hablamos de la Santísima Trinidad, esta es la disposición. Miren, es evidente a la razón humana el 2 más 2 igual 4. Esto no hay que demostrarlo, es evidente. Ahora, Dios es uno y 3 personas, eso no es evidente, no es demostrable. Eso simplemente hay que aceptarlo por la fe. Ya les dije alguna vez, porque cuando en una fiesta de esta de la Santísima Trinidad, allá en Maquinista Sabio, en la Argentina, y prediqué, más o menos. Total, no dije nada porque tampoco se puede decir nada. Yo que les voy a explicar del misterio que yo no entiendo. ¿Ve? Les digo que el misterio existe. Y un monaguillo me llega después y me dice: Padre, pero ¿dónde está el misterio? Si yo lo entiendo muy bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Dios. Digo, muy bien, tú lo has entendido. Quédatelo. Los tienes claros, ¿ves? Ya sabes cuál es la esencia de la Santísima Trinidad. San Juan de la Cruz dice que no hay palabras para hablar de ello. Ciertamente, aquí es donde hay que pedirle a Dios con humildad. ¿Sí? Si no entramos por la humildad, este es el punto difícil donde el sumo sacerdote condenó a Jesús a muerte por hacerse Dios, porque no existe más que un solo Dios y no puede haber otro que sea Dios fuera de Dios. Pero es que Jesús no era otro Dios fuera de Dios, no son dos dioses, no es que el Padre es Él y el Hijo soy yo, y yo soy un Dios y Él es un Dios, y uno somos dos. Entonces, Jesús nos está diciendo: el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces no somos dos. Cualquiera de nosotros, cualquier padre de familia, cualquier hermano, hermana aquí, pues si yo soy un hermano y este es otro hermano, 1 y 1, 2. 1 y 1 son 2. En matemáticas, 1 y 1 son 2, igual a 2. ¿Ve? Jesús es uno. El Padre es uno, pero no son dos, son uno. Y el Espíritu Santo es uno, es un Dios, el único Dios, y no es otro, porque no hay más que uno. Entonces es Padre, uno solo y único Dios, pero tiene el Hijo. El Padre Molina, cuando hablaba y nos enseñaba sobre la Santísima Trinidad, y esto es pues ya cuando entra uno ya con más filosofía, fíjense, la esencia de Dios no es más que una, simple y simplicísima. Simple significa que no tiene partes fuera de partes. Entonces, todo lo que es compuesto de partes tiene una derecha y una izquierda, tiene una parte dentro, una parte fuera, o sea, las partes pueden ser como sean, superpuestas, o grados de temperatura que van subiendo, etc. Son partes.
Dios no tiene partes, ni puede tenerlas. Es simple. Lo que es simple significa que no tiene composición alguna. Pero en Dios, que no tiene composición, no se compone de cosas, de potencias, de facultades. Ahora, ya empezamos, el siguiente paso es la dificultad. Pero en Dios tiene, por ser persona, ¿qué es lo que caracteriza a la persona? ¿Qué es lo que hace a un ser el ser personal? Lo que le hace el ser personal, eso es un misterio, que tampoco se lo voy a resolver aquí ahora, ¿ve? Entonces, la fiesta de Santísima Trinidad es la fiesta de los misterios, ¿ve? A ver, el que pueda, por lo menos sumar misterios, ya sabe por dónde va la cosa. El que ni siquiera entiende dónde está el misterio, pues se quedó por ahí. Pero en la persona, toda persona tiene entendimiento y voluntad. O sea, el ser personal no consiste en tener entendimiento y voluntad, pero toda persona tiene entendimiento y voluntad. La persona divina tiene entendimiento divino y voluntad divina, pero no son partes. No son partes. El que es simplicísimo Dios en sí no tiene partes. No es una parte el entendimiento y otra parte la voluntad. Podría preguntarle, pero ustedes ven en ustedes que hay entendimiento y voluntad. Una cosa es conocer y otra cosa es querer. Una cosa es, yo puedo entender las cosas y puedo amar o no amar. Entonces, pero empezamos las partes, el entendimiento está en la cabeza, no está en la cabeza el entendimiento. ¿Ve? Está en el alma. Y la voluntad está en el corazón, no está en el corazón. Yo no amo con el corazón, amo con el alma. Lo que pasa es que para el entendimiento ciertamente el alma usa del cerebro, que está en la cabeza, por lo menos el mío. Ya no sé los demás si también lo tienen el cerebro en la cabeza o lo tienen en otros sitios, porque hay algunos que parece que el cerebro lo tienen vacío. ¿Ve? Pero con lo que se piensa es con el alma, no con el cerebro, no con la cabeza. Aunque humanamente, y esas cosas que decimos, hombre, usa la cabeza, ¿ve? Piensa con la cabeza. Son expresiones que decimos porque entendemos que el pensar es en el cerebro, en la cabeza. Y por eso estos pobres millonarios, estos pobres ricos, ¿ve? Pues se creen que con que les congelen la cabeza el día que ya encuentren la medicina, ¿ve? Que no tienen la sabiduría ni el conocimiento, lo tienen en la cabeza, no está ahí. Está en el alma. Y el alma es simple, porque no tiene partes. Toda el alma piensa, toda el alma quiere. Y el alma es, y no como parte, no como derecha e izquierda, no como brazo derecho y brazo izquierdo, no como parte arriba la parte del pensar y parte abajo la parte del querer. No hay división. Es simple, Dios es simplicísimo. No tiene partes fuera de partes, tiene un entendimiento infinito. Ese acto de entender, Dios entiende con todo su ser, con todo su divinidad, y ese acto es infinito, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. De estas imágenes que se ponen, hay una imagen muy bonita, ¿ve? Y es, Dios es el ser, el Padre, existe. Y Dios se miró a sí mismo en sí mismo y se vio tan grande, sabio, bello y poderoso, tan sabio, tan grande, tan sabio. Ese pensamiento es infinito, que es el Hijo. Por eso, esto no es más que una imagen, no les voy a explicar la esencia de la Santísima Trinidad. Esto es una imagen que se parece
lo mismo que se parece la foto, esa de papel todo arrugado, o el dibujito ese que hace el niño, de la mamá, a la mamá. ¿Ve? Cuando el niño dibuja, anda, venga, dibuja a la mamá. Pone allí una cosa así redonda, le pone 2 punticos, los ojos, una rayita, la nariz, otra en la boca, aquí 2 cositas a los lados, las orejas, después le pone aquí otro redondel más grande, después 2 paticas acá, 2 bracicos allá. Esa es la mamá. Pues, ¿en qué se parece? ¿Ve? ¿En qué se parece? Pues lo que le voy a decir es eso, no es más que eso. Miren, el Padre, en esa capacidad infinita de su inteligencia, se mira a sí mismo y se ve infinitamente sabio, bello. Entonces, el pensarse y verse a sí mismo es de tal potencia que es engendra la segunda persona, el Hijo. El Hijo es engendrado por las palabras no son adecuadas, no se parece, pero es para que poder decir algo y poder entendernos, si no, no nos vamos a entender. El Padre engendra al Hijo por el pensamiento, por la razón, por la inteligencia. En un acto de inteligencia infinito, el Padre, cuando se mira a sí mismo, ese acto es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y al ver tanta sabiduría, tanto poder, tanto ser, tanta belleza, entonces el Hijo, que es persona, ve al Padre, es como el espejo, yo veo, pero la imagen del espejo también me está viendo a mí, ¿o no? Si yo miro al espejo, veo lo que hay en el espejo, pero resulta que el que está en el espejo me está mirando a mí. Entonces el Padre mira al Hijo, se mira a sí mismo y es el Hijo, y el Hijo está mirando al Padre. Entonces, el Hijo, al ver al Padre, porque es tal su potencia, su sabiduría, su ser infinito, surge entonces un amor hacia el Padre, del Padre hacia la imagen y de la imagen, que es persona, hacia el Padre. Ese amor que surge del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, que es el Padre hacia su imagen, la imagen hacia el Padre, es infinito ese amor. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, pero, a ver, no es que primero existe el Padre, después el Padre se pone a mirarse a sí mismo. Al mirarse a sí mismo, entonces se engendra al Hijo. El Padre y el Hijo son coeternos, no es que primero es el Padre y después el Hijo. ¿Sí? Para nosotros siempre el Padre tiene que ser primero, siempre el Padre es más viejo que el Hijo. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Es imposible que mi Padre sea más joven que yo. Eso es imposible. Pues el Padre y el Hijo no son el Padre anterior al Hijo. No es que primero existe Dios, es que Dios existe desde siempre, siempre existió, no tiene principio. Pero desde siempre, San Juan va a explicar, en el principio existía Dios. Ya en el principio estaba el Hijo, el Verbo, existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, en el principio. Entonces, ¿y cuál es el principio de la eternidad? La eternidad. ¿Cuál es el principio de la eternidad? No tiene principio, es la eternidad. Pues antes del principio ya estaba Dios, porque ya era Dios, es eterno, no tiene principio. Pues ya el Hijo era Hijo y el Padre era Padre. Este es el único Padre que es tan joven, porque Dios no es viejo, es eterno, y la eternidad no se envejece. Tan joven como su Hijo. Ni es más, ni un día, ni un minuto, ni un segundo, ni una fracción, ni un instante más que su Hijo. Es exactamente igual que su Hijo.
Porque Dios, desde que es Dios y es eternamente Dios, tiene su imagen. No es que primero existe y después tiene la imagen, es que Él existe ya como es desde siempre. Y desde siempre el Hijo es Hijo. Y como desde siempre Dios es lo que es perfección absoluta, desde siempre Dios se amó a sí mismo. O sea, desde siempre existe el Espíritu Santo. A que no les haya aclarado nada, ¿verdad? Pues no se preocupen, así estoy yo también, a cero. Entonces, no es que ya las cosas están más claras, es que simplemente la fe es fe. Esto es cuestión de aceptar. Cuando Dios nos ha demostrado, se ha revelado en el Antiguo Testamento como Dios, se ha revelado como Padre. Ya está. Pero ha revelado una faceta suya. Después viene una segunda faceta y es, primero se revela como Padre, pero ya empieza a hablarme. ¿Y quién es el que habla? Porque si lo vemos más detenidamente, Dios habló por los profetas y era el Espíritu de Dios, era el que iba hablando, era el Espíritu Santo el que iba inspirando ya las Sagradas Escrituras. ¿Y de qué hablaba? Del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo ya hablaba del Hijo y hablaba del Padre, solamente que no se entendía, ¿ve? Y que todavía no habían visto cómo era posible eso. Y no es que ahora ya lo hayamos visto, es que ahora sabemos que existe, pero nada más, no lo podemos comprender. Y cuando ya llega la plenitud de los tiempos, el Hijo se encarna, y entonces ya el misterio de la Santísima Virgen, la encarnación del Hijo de Dios, la maternidad divina, Dios que toma una naturaleza que antes no tenía. El Hijo es el que toma esta naturaleza humana y se hace hombre, no el Padre y no el Espíritu Santo. Pero sin embargo el Padre y el Espíritu Santo están en el Hijo. El Padre está unido al Hijo de tal manera que siempre están el Padre en mí y yo en el Padre. Entonces cuando se encarna el Padre. El Padre está en el Hijo, pero no se encarna en el Padre. Y ellos, el Padre y el Hijo, de ellos brota el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es inspirado por ellos. De tal manera que ellos son, diríamos, el único Dios, pero esas tres personas. Y sin embargo es la segunda persona la que se hace hombre, pero no es ni el Padre ni es el Espíritu Santo. ¿Bien? Pues volvemos a las matemáticas. Uno y uno, el Padre y el Hijo, no son dos, son uno. Y el Espíritu Santo son uno. Pues de esos uno, que son uno, solamente uno, el Hijo, es el que toma la naturaleza, pero ese uno que es el Padre no, y ese uno que es el Espíritu Santo no. Entonces, ven, es que cada vez se complica más. Para que tengamos deseos de ir al cielo y poder entenderlo, poder ver a Dios, porque allí es donde vamos a ver el misterio, pero no crean que entonces lo vamos a entender. Entonces lo veremos en plenitud y seguiremos viendo que todavía queda mucho más por conocer. Así es, queridos hermanos, el misterio de la Santísima Trinidad es el más alto misterio de Dios. Habrá otras cosas que se pueden intuir. Hay misterios que se pueden llegar a comprender, pero hay misterios que solamente hay que aceptarlos por la fe, porque Dios lo ha dicho y me ha dado las pruebas y ya no tengo más. No me da mi capacidad humana para saber cómo es eso. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios, pero un solo Dios que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, pero es solo un Dios. Luego se complica más porque el Hijo se encarna y toma una segunda naturaleza, la naturaleza humana, que antes no tenía porque solamente tiene la naturaleza divina y no deja de ser Dios. No cambia, no es el Padre ni el Espíritu Santo el que se encarnan, solamente Él, el Hijo, pero además
el Hijo está totalmente en el Padre y el Padre está totalmente en el Hijo. Los misterios de Dios, queridos hermanos. ¿Bien? Esto es para lo de San Juan de la Cruz. Callar, sentir y adorar. Punto. Por eso la Virgen María, ella cuando recibió la visita del ángel y le dijo el misterio, no es que ella lo entendió, sino simplemente adoró, aceptó lo que Dios hace y punto. Y dejó a Dios hacer, pero dijo que sí. Y fue la Madre de Dios. Y a partir de ahí, obediencia total y disposición a la voluntad de Dios. Nada más, queridos hermanos, podríamos seguir hablando porque este es el gran misterio de nuestra fe, los misterios absolutos, donde la capacidad humana solamente puede saber que eso existe, pero no lo podemos comprender, ni siquiera intuir. Las mujeres que son intuitivas, ¿ve? Pues aquí les falla la intuición. En esto es cuestión de decirle sí a Dios, ¿ve? Punto. Sí lo creo, punto. Pero no podemos ni siquiera intuir dónde está el poder ser posible esto. Pues que la Santísima Virgen, que llevó en su seno al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne, que estuvo tan unida a la Santísima Trinidad, que fue el Espíritu Santo quien hizo, la fecundó, que fuese madre del Hijo. Y ese es otro de los misterios dentro del misterio, porque parece que quien tenía que haber fecundado a la Virgen sería el Padre, y sin embargo es el Espíritu Santo, no es el Padre. Pero ese es el Hijo, ese no es el Hijo del Espíritu Santo, es el Hijo. El Padre es el Padre del Hijo. Eso, ¿ve? Por eso San Juan de la Cruz, callar, sentir y adorar. Punto. Esto es lo mejor que hay para poder vivir el misterio de la Santísima Trinidad. Mira, cállate, no intentes explicarlo, no des razones, mejor calla. Luego, Dios está en nosotros, la presencia de la Santísima Trinidad, cuando estamos en gracia. Si no estamos en gracia, es otra presencia la que tiene, pero esa presencia no se llama inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, pero está presente, pero de otra manera. Cuando Jesús dice que el que me ame, vendremos a él, mi Padre, vendremos a él y haremos morada en él, pues es una presencia que se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, pero ya no tengo tiempo para explicar esto. Entonces, pero es una presencia muy especial. Por eso, dejarle a Dios, sentirlo, dejar y callar y adorar. Y eso fue lo que hizo la Virgen. Dijo que sí a Dios y después que Dios obre y adorar. Pues nada más que la Santísima Virgen nos haga, por lo menos, sentir en este día de la Santísima Trinidad, la inhabitación de Dios en nuestra alma.